Hola, hoy vamos a hablar de las potencias y veremos un caso no demasiado habitual hasta ahora, seguramente, que será cuando tenemos el exponente negativo y hablaremos de algo relacionado con eso, que sería el inverso de un número. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuándo nos vamos a encontrar con un exponente negativo? Sobre todo en dos circunstancias. Por ejemplo, cuando hagamos un cociente de potencias con la misma base, sabemos que restamos los exponentes y resulta que nos puede dar un resultado negativo ese exponente. Otra situación en la que podemos tener exponentes negativos es cuando expresemos un número decimal en notación científica. ¿Qué significa eso exactamente? Pues hay que acordarse de lo siguiente. Hay que darle la vuelta a ese número. Lo que multiplica pasará a dividir y lo que divide pasará a multiplicar. Veamos los ejemplos anteriores. El primero era 3 a la quinta entre 3 a la séptima. Si escribimos esa división en forma de fracción y desarrollamos cada una de esas potencias para ver mejor cómo podemos simplificar esos términos, vemos que al final nos quedaría una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador es 3 al cuadrado. Lo mismo exactamente ocurre con la notación científica que vimos antes, en la que en realidad este 10 a la menos 4 está dividiendo. Si ahora tuviéramos, por ejemplo, 3 a la sexta entre 3 elevado a menos 3, hasta ahora sabríamos hacerlo aplicando las propiedades de las potencias y vemos que nos queda un exponente 9, que es lo mismo que si lo hubiéramos pensado de esta otra manera. Nos acordamos de que lo que divide pasa a multiplicar, esto que está dividiendo lo pasamos arriba multiplicando con ya el exponente en positivo y nuevamente obtenemos el resultado de 3 a la novena. Vale, resulta que hay un exponente negativo concreto que deberíamos recordar ya para siempre. Cuando el exponente es menos 1, estamos en realidad expresando el inverso de un número. ¿Y qué es eso del inverso de un número? Podemos definirlo de esta manera, como que b es el inverso de un número a si se cumple que al multiplicar a por b o b por a, porque ya sabemos la propiedad conmutativa de la multiplicación, nos da un resultado igual a 1. Y en ese caso, ese número b se escribe de esta manera, como a elevado a menos 1. Por ejemplo, supongamos que queremos ver cuál es el inverso de 5. ¿Por qué número x tengo que multiplicar a 5 para que me dé 1? Si despejamos la x, obtenemos que x es un quinto. Entonces, cuando queremos calcular el inverso de un número, va a ser simplemente una fracción con ese número en el denominador y un 1 en el numerador. Si ahora quisiéramos calcular el inverso de un tercio, por ejemplo, siguiendo el mismo razonamiento de antes, veríamos que el inverso de un tercio es igual a 3. ¿Y qué ocurre si es una fracción? Supongamos que queremos calcular el inverso de esta fracción, 3/4. Seguimos el mismo razonamiento y al despejar la x, es dicha fracción dada la vuelta. Vale, pues resulta que ya tenemos respondida la siguiente pregunta que tenía preparada. ¿Y si la base es una fracción? Pues le damos la vuelta y ponemos el exponente positivo, sea menos 1, menos 10, etc. Supongamos 5 séptimos elevado a menos 2. Vamos a tomar nuestra potencia con base 5 séptimos y ya que estaba multiplicando con exponente negativo, lo vamos a dejar dividiendo con ese exponente en positivo. Aplicamos las propiedades de las potencias, operamos esa fracción y finalmente tenemos la fracción que estaba en la base de la potencia inicial dada la vuelta, es decir, el inverso de esa fracción y elevado a nuestro exponente, pero esta vez en positivo. Veamos un par de ejemplos. 3 al cubo entre 3 a la séptima y por 3 elevado a menos 2. Podemos directamente, como tienen la misma base estas potencias, realizar toda esta operación recordando que cuando dividían restamos los exponentes y cuando multiplican los sumamos. Nuestro resultado es una potencia con exponente negativo y sabemos que será esta fracción.
En el siguiente ejemplo, lo primero que haríamos sería darle la vuelta a esa fracción para dejar un exponente positivo, que es más cómodo para trabajar. Si lo queremos ver más fácil, el 3 elevado a menos 1 lo podemos pasar también al denominador de esa fracción. Y ahora hacemos cuentas simplificando lo que podamos. Y para terminar me gustaría hacer una pequeña puntualización referente a los signos negativos de las potencias. En este ejemplo tenemos la potencia menos 4, exponente menos 3. El signo negativo que tiene esta base me va a determinar si el resultado final de la potencia va a tener signo positivo o negativo. Por su parte, que el exponente sea negativo no tiene nada que ver con el hecho de que el resultado de mi potencia sea positivo o negativo. Lo que implica es que le voy a tener que dar la vuelta. El ejemplo que puse, menos 4 elevado a menos 3, lo primero que veríamos es, nuestro exponente es negativo, vamos a ver cómo lo podemos dejar positivo. Le damos la vuelta y ya lo tenemos. Y ahora vemos qué ocurre con la base negativa, con ese signo. Recordemos que cuando el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, podríamos escribir que esto es igual a menos 1 partido 4 al cubo. Gracias por estar ahí y ya sabéis que no es difícil, la clave es practicar.